Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Podemos vernos? ¡Ay, cuánta gente! ¡Qué lindo! Y nos falta. Bueno, voy saludando a algunos que puedo ver, a Gustavo, a Ana, a Hilda, a Romy, a Mariana. Bueno, ahí Ignacio, que no es Ignacio, obviamente. A Bueno, Yelén. parece que 5 colectivos vinieron igual, a pesar del paro. Mirá Silvina manejando, la tengo conectada, qué emoción. Silvina, no te escuchamos, a ver si podemos... No digo que ahora sí. estoy infringiendo la ley, pero yo llego a mi casa. Francesón, maneje, le pido por favor, porque no queremos ser testigos de nada. Te pido por favor. Bueno, Hola, qué lindo ver todo ese esfuerzo y esa vocación y esas ganas de estar, porque eso es lo que nos une a todo este equipo que se va consolidando, ¿no? Cada vez más, esas ganas de reunirnos, ese esperar el momento, de tener estos encuentros, de poder sostenerlos, de que sean un lugar para compartir vivencias, para construir juntos, para ver qué necesitamos como mediadores y sobre todo para disfrutar. Así que bueno, hoy nos acompaña, como digo yo, esta anfitriona exquisita que es Magalí, para hablarnos justamente de cómo preparar la mesa en la mediación, cómo recibir a nuestros invitados, o sea, desde esa metáfora tan linda que es la de ser un buen anfitrión, bueno, ir viendo cómo somos buenos anfitriones como mediador. A Magalí ahora la va a presentar Marcela, pero primero que nada quería decir que para mí no solamente ha sido una profesora que me inspiró muchísimo en este camino, sino que también es una querida amiga y estoy feliz de que estés acá con nosotros. Gracias, Guilla, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, hola a todos, a todas, en una reunión nueva del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario. Y en este espacio tenemos hoy la visita de Magalí Andrés, quien ha sido, creo que muchos de nosotros la hemos tenido como profesora en alguna oportunidad, en algún curso. Podría decir, Magalí me dijo, igual que Silvina, no me gustan las presentaciones, pero creo que es bueno, uno hace cosas en la vida, se va cultivando, y es bueno recordar o en algún momento mostrar qué es lo que uno va haciendo, cómo se va preparando, qué conocimiento tiene. Magalí es abogada, mediadora, investigadora, especialista en derecho de familia, para resumirlo un poco, ¿no? Especialista en derecho de familia, especialista en mediación familiar, tiene artículos de interés, ha participado en muchos proyectos, ha sido exdirectora de la Escuela de Capacitación del Colegio de Abogados de Rosario, integrante de la Casa de la Paz Cultura, y siempre que la necesitamos para ir a discutir con la subsecretaría sobre temas de la mediación, está ahí Magalí levantando la mano en defensa de los agremiados mediadores, pidiendo por mejorar un poco la ley de mediación. Y hoy, bueno, bienvenida Magalí, estamos acá con el tema, a ver qué comida le preparamos en la mesa a las partes que vienen a la mediación. Gracias. Bueno, muchas gracias Guille, muchas gracias Marcela y muchísimas gracias a toda esta gente linda, que la verdad que es un gusto que la tecnología me permita sentirlos cerca y verlos en estos tiempos en que no nos hemos podido reencontrar como a mí me hubiera gustado, ¿no? Bueno, agradecerles a todos estos invitados que llegaron hoy a esta mesa, a una mesa de diálogo. Cuando pensamos en el título de esta charla, de este encuentro, Guillermina pensó en el mediador como anfitrión. ¿Y qué es un anfitrión? Alguien que recibe en su casa, en un lugar querido, en un lugar apreciado. Y bueno, acá la intención es que este espacio sea un espacio de construcción donde todos podamos aportar nuestras experiencias como anfitriones, porque todos recibimos en nuestra mesa de mediación, no diría que a diario, pero bastante seguido. Todos tenemos experiencias para contar, buenas y malas.
pero todas experiencias que nos nutren y que nos alimentan. Y como mediadores a veces nos faltan estos espacios para reflexionar sobre nuestra práctica. Entonces mi intención no es dar ni una clase ni una cátedra, simplemente es compartir con ustedes la mesa. Esta mesa en la que siempre estamos experimentando nuevas cosas, porque si hay algo que tiene como la mesa de Mirta, los invitados se renuevan. Y en esta mesa que ofrecemos a la gente siempre tenemos nuevos invitados que son únicos, son particulares, son especiales. Y de alguna manera lo que quiero trabajar hoy con ustedes y trabajarlo juntos es cómo podemos pensar para hacer de nuestra mesa de mediación un espacio cada vez mejor, más adecuado a las necesidades de quienes nos visitan. Así que bueno, con esta consigna de que no hay acá recetas, no hay prescripciones, simplemente intercambiar experiencias y miradas, si les parece, bueno, vamos charlando un poco acerca de lo que... Yo preparé un PowerPoint simplemente como una orientación y una guía para poder pensar juntos en esta mesa, ¿no? Bien, no sé si les parece, a ver ahí. Si se está abriendo pantalla. ¿Sí? Sí, ¿Se ve, Marcel? sí, ahí se está, es como que se está abriendo, ahí se está abriendo. A ver, si no, esperamos a ver qué pasa, pero esperen un minutito, que a veces esto tiene sus cuestiones. Sí. Ahí Así sí. Ahí, a ver, ahí, Maga. Bueno, perfecto. Ahí estamos. A ver si lo puedo poner para compartir entre todos, ahí. Bueno, ¿lo ven todos? ¿Está claro? Porque yo no lo veo. Bien. Ahí está la pantalla extendida, perfecto, Maga. Bien, perfecto. Entonces nos planteamos que como mediadores somos anfitriones. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo las partes en una mesa. Y esto tiene todo un significado. Lo primero que tenemos que pensar, y si ustedes lo piensan en su experiencia, en la vida diaria, cuando han invitado a alguien, todos sabemos que la tarea de un buen anfitrión empieza mucho antes. Empieza con la preparación. Preparamos las invitaciones, preparamos el menú, preparamos la mesa, la adornamos, la acomodamos, tratamos de lograr que ese espacio en el que vamos a recibir sea un espacio con determinadas características. Y la mediación no escapa a esta preparación. Entonces, me gustaría preguntarles, o por lo menos que pensemos juntos, ¿cómo nos llega esta mediación? ¿Por qué? Porque muchas veces nos ubicamos desde el lugar de mediadores prejudiciales y en realidad nosotros somos mediadores. Y en esta función de ser mediadores, estos invitados pueden llegar por diferentes caminos. Estos invitados pueden llegar por una mediación privada, alguien que nos conozca, que sepa de nuestra expertise y quiera llevar este conflicto que tienen sus clientes o las partes a este espacio. Entonces hago esta primera diferenciación para que, si bien vamos a trabajar sobre la mediación prejudicial obligatoria, para que sepamos que también nos puede llegar a nuestra mesa una mediación privada. ¿Qué va a diferenciar la llegada de una mediación, sea privada o prejudicial obligatoria? Y tal vez cambien en algunas cuestiones. Y estas cosas las vamos a ver sobre todo en los procesos de legitimación. Cuando la mediación es privada, de alguna manera entendemos que hay alguien que nos conoce o que le han hecho alguna referencia hacia nosotros y de alguna manera este proceso de legitimación que vamos a hacer en una mediación prejudicial obligatoria ya tenemos un pasito ganado. Pero bueno, también nos puede llegar porque hemos sido sorteados en una mediación, que es lo que la mayoría de nosotros frecuentemente recibe a este tipo de invitados. También te preguntaba, ¿el mediador es un anfitrión único? ¿O podemos pensar en otros anfitriones, en un coanfitrión o en un comediador? Y acá me parece interesante detenernos en esta cuestión
porque muchas veces vemos, por la misma ley de la mediación prejudicial obligatoria, que la figura del comediador pareciera destinada a personas que no son abogados, es decir, a personas que tienen una disciplina afín al conflicto, se inscriben en un registro de comediadores y cuando consideramos oportuno invitarlos a nuestra mesa, se lo proponemos a las partes y si las partes aceptan, ellos van a intervenir, o a veces estos comediadores vienen por propuesta de las partes. Pero yo me quiero referir también a la figura del comediador abogado, es decir, a este colega con el que tal vez nos hayamos formado en nuestra carrera como mediadores, haya sido un compañero de estudio, alguien con el que nos llevamos bien y al que nos parece importante compartir juntos la mesa. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley de mediación prejudicial obligatoria no impide que mediemos y que seamos anfitriones junto con otro profesional abogado. Y lo digo porque muchas veces quienes se inician en esta práctica, o no, los que llevamos ya tiempo, nos encanta compartir esta tarea que se hace muy solitaria cuando somos solo nosotros con alguien. La comediación ofrece multiplicidad de ventajas, y me acordaba, escuchándolo a Romina y a Marcos, en la charla tan linda que dieron, de cómo Marcos hablaba de esto, de cómo a veces se complementan las miradas, las formas, los estilos. Y yo creo que tener un coanfitrión hace más rica y más distendida esta reunión y esta mesa. Así que bueno, bienvenidos sean los comediadores, la ley no lo prohíbe, y bueno, lo dejo como una inquietud. En los tiempos que corren también pensamos muchas veces a qué mesa invitamos. A una mesa donde todas las partes están presentes físicamente, o donde van a estar presentes a través de una pantalla. Y me gusta hablar de presencialidad siempre, porque no importa si lo hacemos en forma física o a través del Zoom o de una videollamada. Nuestra presencia, nosotros como anfitriones estamos siempre y las partes también. Pero bueno, esto también va a ser algo a pensar, a qué mesa invitamos y cómo vamos preparando estas distintas mesas. Magalí, me quedé pensando esto que dijiste, que es bueno, que lo recordemos, de que es una tarea solitaria y que podemos hacerla con otro, en el sentido, y trajiste la figura de la comediación, que muchas veces estamos creídos que solamente podemos comediar con alguien que sea sorteado, y a veces, que lo hemos hablado, a veces uno puede tener una especialidad y poder mediar con otro colega que sea especialista, suponte en familia. Vos me habías comentado eso. Sí, no solo eso, Marcela, sino lo traigo a colación porque muchas veces pareciera como que la ley no se suscribe al comediador que no es abogado. Y traigo esto como referencia. La misma ley, si bien siempre existe, y esto es importante saberlo, la conformidad de las partes. Esta figura del coanfitrión o el comediador no puede ingresar sin esta aceptación de las partes. Pero además es interesante ver que cuando se hace la reforma del decreto 4688 del 2014, en el anexo 1 hablan de que las mediaciones familiares, el mediador o las partes de común acuerdo podrán convocar al proceso de mediación también a terceros, es decir, hay muchos invitados, pero lo que sí me interesa es que la misma ley dice que cuando interviene más de un mediador los honorarios se comparten, de alguna manera está legitimando esto, que por ahí no es de uso común, pero es que trabajemos en comediación con otro colega. Así que, obviamente, Marcela, me parece re interesante lo que vos decís, sobre todo en la mediación familiar. A veces es muy rico comediar con alguien de otro género, porque están representados, digamos, los dos géneros en una mediación donde muchas veces, tal vez por una cuestión hasta profesional, somos muchas más mediadoras que mediadores, y más abogadas de familia que abogados de familia. Entonces, a veces se sienten un poco solitarios los varones cuando vienen a una mediación familiar rodeado de tantas mujeres. Es interesante tener esta otra mirada. Siempre, no importa si somos hombre y mujer, o mujer y mujer, u hombre y hombre, siempre compartir la tarea es muy alentador, y sobre todo por el trabajo posterior. Es decir,
Cuando estamos solos o trabajamos solos, no podemos hacer el mismo registro ni la misma reflexión sobre la práctica que cuando lo hacemos con otros. Siempre se amplía la mirada si tenemos un otro al lado, con el cual conversar acerca de qué es lo que sucedió, cuál es su mirada, qué hipótesis de trabajo diferentes a las mías se generaron, cómo continuar en la próxima reunión, qué estrategias definir. Bueno, por eso los invito a que pensemos en compartir la mesa con otro anfitrión. Permiso, se me ocurre, Magalí, en este sentido, en temas muy complejos, ¿no? Como vos decís, que se enriquece mucho con alguien de otro género o en cuestiones de familia, y también en cuestiones que son amplias o complejas. Se me ocurre que muchas veces un buen anfitrión también necesita un experto en protocolo o un wedding planner, ¿no? También, dependiendo de la complejidad o el volumen, ¿no? Que tuviéramos que manejar. Exacto, mirá, vos decís algo muy interesante, Guille, y es que muchas veces tenemos mediaciones que por su misma complejidad requieren de un auxilio. No podemos estar muchas veces atentos, es decir, hay mediaciones multipartes, donde uno porque piensa en una mediación de 5 o de 6, pero hay mediaciones donde se encuentran involucradas hasta 30 o 35 personas, es decir, pensemos en alguna mala praxis donde intervienen sanatorios, compañías de seguros, médicos, equipos, es decir, más que... En cuestiones de consorcios también, que a veces son muchos actores. En cuestiones de consorcio, a veces cuestiones del mundo, digamos, más de la parte civil y comercial, cuestiones societarias, donde a veces necesitamos de la mirada de un contador, alguien que conozca más ciertas cuestiones que se trabajan. Es decir, un ingeniero, Maga, ingeniero, temas de medianería, viste, de condominio, en división de bienes. Exactamente, o sea, por eso me parece muy interesante pensar en no estar solos sentados en la mesa, invitar y muchas veces proponer la invitación a este coanfitrión. Sabemos que, bueno, dependemos de la voluntad de las partes, pero de eso se trata. Si nosotros trabajamos en cómo recibir a las partes y cómo plantearle esta ayuda de un anfitrión, normalmente la respuesta de las partes es muy positiva. Si alguien sabe que son dos personas ya dispuestas a ayudarlas y que le ofrecen este espacio y que hacen del espacio un espacio mejor y más cómodo, no creo que nadie se oponga, ¿no? Bueno, siguiendo con esta metáfora de la invitación, me puse a pensar quiénes son los invitados a nuestra mesa, a quiénes invitamos. Y bueno, acá tenemos como los obligados, los que no pueden faltar, entonces sabemos que van a ser requirentes, requeridos y sus respectivos letrados. Pero a veces, ¿qué nos sucede? No sé si les ha ocurrido a alguno de ustedes, por lo menos a mí en alguna oportunidad me ha pasado, que invitamos a algunos, pero vienen otros, que nosotros no hemos invitado. Es que la gente que viene a mediación, la gente que invitamos a nuestra mesa, es gente con una particularidad. Son personas que viven o atraviesan situaciones de conflicto, y muchas veces, cuando estamos en esas situaciones que nos sentimos desprotegidos, no solo, a veces no nos alcanza que venga un profesional para asesorarnos en nuestros derechos, necesitamos un refuerzo afectivo. Y mucha gente viene a la mediación o viene con alguien que es un referente afectivo, una amiga, un familiar con el cual tiene un determinado trato. Entonces, bueno, estar preparados para esto, para saber que dentro de las reglas de nuestra mesa, todos van a ser bienvenidos en tanto y en cuanto los demás invitados los acepten. No podemos nosotros dar cabida a todo el mundo si no contamos con esta anuencia de los otros invitados. Y esto lo traigo a colación porque hay invitados o colados a la mesa que pueden resultar muy molestos y otros que pueden ser realmente muy favorecedores del clima, del diálogo y de ayuda. Fíjense, hace un tiempo largo, lo cuento, en una mediación gratuita de familia donde yo comediaba con Gerardo, nos llega, por un tema de alimentos, llega la requerida con 3 personas más. Un tío, una tía y no sé si era una hermana.
Y bueno, lo primero que tuvimos que plantearle a las partes es si estas personas que no habían sido invitadas, que no formaban parte de la situación, podían o no ingresar. Y gracias a que la otra parte dijo, sí, sí, por supuesto, los conozco a todos y me parece importante que estén, fueron los que facilitaron la posibilidad de que la mediación se lleve adelante. Y los que generaron un mejor clima, porque las partes estaban muy enojadas y muy peleadas, y la persona que fue asistida por la familia encontró la contención necesaria para poder dialogar y para mantener una conversación en esa mediación. También hace poco, en una mediación de índole privada, tuve la suerte de que asistiera un profesional que no era el que había requerido la mediación y al que yo no conocía. Y sin embargo, fue una persona que legitimó el espacio, legitimó la mediación y las intervenciones de una manera que realmente fue como si hubiera tenido un coanfitrión. Casi una especie de mediador en este profesional abogado. Bueno, de los comediadores como invitados ya hablamos y bueno, recordar, digamos, cuáles son las pautas, es decir, si hay alguna pauta que tiene la mesa de la mediación es que no se puede entrar sin el consenso de todos. Así no entran los que no tienen invitación ni los que son comediadores. Y acá viene un tema especial que son los terceros. Cuando hablamos de terceros, la ley, si bien no hace mención, nos referimos a veces a personas que sin ser comediadores ni ser abogados, tienen algún grado de expertise. Pensemos en algún conflicto, por ejemplo, como decía Marcela, donde necesitamos tal vez la opinión de un agrimensor, la opinión de un ingeniero, la opinión de un arquitecto, en algunos casos de un médico, de un psicólogo, es decir, estos terceros pueden ser, ingresar por invitación también del, digamos, no solo de las partes que lo pueden proponer, sino del mediador. Y otra figura que a veces nos olvidamos, pero que es muy importante, sobre todo en la formación, en la práctica, en la formación académica, que son los observadores. Yo recuerdo cuando estuve como directora de la Escuela de Mediación, que me parecía muy importante, más allá de las prácticas simuladas que hacíamos y de todas las intervenciones, y pensando un poco en mi formación, cuando yo me formé como mediadora tuve la posibilidad de hacer mi práctica con mediaciones reales. Yo fui observadora y tenía que juntar 20 horas, lo cual me llevó muchísimo tiempo porque lo hacía en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo y a veces la gente iba y a veces no iba, pero no es lo mismo y realmente es valioso y por eso les pido a todos que sean generosos y si alguien quiere observar una mediación, siempre y cuando las personas lo acepten, ayudamos mucho a mejorar la calidad de la mediación y la práctica. Obviamente que estos observadores, estos invitados que van a observar, no ocupan el mismo lugar en la mesa. Eso, por ahí generamos un espacio distinto, se sientan más lejos, no se van a sentar tal vez al lado de los invitados, pero tienen una función y un lugar importante, y sobre todo para poder mejorar la práctica mediadora. Y por último, y no menos importante, me gustaría hablar de los que algunos autores llaman los fantasmas de la mediación. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes piensan ustedes que son estos fantasmas? No los puedo escuchar a todos, pero si alguno quisiera pensar... Pueden utilizar el chat si alguien quiere decir algo. A mí me ocurrió una vez que tuve realmente una aparición en una mediación virtual donde el requerido se encontraba sentado en un sillón y teníamos vista en la pantalla del sillón con él sentado. Y de golpe viene otra persona y también se sienta al lado. Entonces, realmente fue una irrupción, hubo que explicar la presencia de esa persona, cuál era el motivo por el que estaba ahí, y bueno, tuvo su explicación y fue acogido sobre la marcha en la mediación. Pero bueno, aparición en literal. Una aparición literal. Y a veces, ¿saben qué? Cuando yo hablo de los fantasmas o en lo que he leído y que me parece importante,
son aquellas personas que no están sentadas, que no fueron invitadas, pero que sin embargo juegan un papel importantísimo a la hora de la toma de decisiones. Porque saben Aquí que nos dice Silvina Francesón, los que influyen en las partes y están por fuera. Exacto. Si no pensemos, simplemente un ejemplo como para pensar, hay montones, pero pensemos en una pareja que está tomando decisiones acerca del cuidado personal de sus hijos. ¿Qué rol juegan las parejas de esas personas? Que son tal vez las que se ocupen del cuidado de esos niños, porque estos padres que están trabajando acerca de cuál va a ser el cuidado personal, un régimen de comunicación y contacto, van a depender de esas Magalí, personas. ese ejemplo nos arrima Gustavo Fe, que dice los hijos en las mediaciones de familia. Perfecto, Gustavo, fantástico. Yo disculpen por ahí estoy. Los hijos en las mediaciones de familia, totalmente. Y no vienen a la mediación, y este es un tema que sí me gustaría dejarlo como entre paréntesis, porque no es un tema menor y requiere de un análisis mucho más profundo que el que yo pensé para esta charla. Pero, ¿qué importancia tiene la presencia de los niños, niñas y adolescentes en la mediación? Sobre todo en los temas donde tomamos decisiones que los afectan en forma directa. Creo que ese va a ser, Guille, algún otro motivo de charla para el instituto, ¿no? Bueno. Sí, por supuesto, está en agenda. Bueno, Otro comentario, viene, también de Gustavo Fe, vienen, pero no los vemos, a veces hasta en fotos los traen. Sí, y muchas veces, Gustavo, a mí me pasa en particular que cuando no vienen los niños y niñas a la mediación, me gusta hablar de ellos, sentarlos en la mesa, darles un lugar aunque sea simbólico, a través de una foto, a través de esta herramienta poderosa que tenemos los mediadores, que es la pregunta, preguntarles cómo se sentirían, qué pensarían de esto que están charlando. Y la verdad que da mucho resultado, porque de alguna manera los hacemos sentar en la mesa a estos lindos fantasmas, ¿no? Pero bueno, bueno, acá dice, me pasó una oportunidad que el requerido, me pasó tener que traer el causante en una mediación por una acción de colación. Bueno, un verdadero fantasma ahí, ¿no? Bueno, pensando o siguiendo un poco con la charla, y la verdad que es sumamente rico toda la interacción, me gustaría hablar un poco y hacer memoria de cuáles son las patas, las columnas que sostienen esta mesa que le ofrecemos a la gente para dialogar. Y en estas patas o columnas de la mediación no podemos dejar de pensar en las personas. Nosotros invitamos a personas y quienes invitamos somos personas. Personas con toda la complejidad que significa ser persona, porque las personas pensamos, sentimos, hacemos, decimos, y toda esa complejidad encima se pone en juego en la interacción con otros. Entonces no nos olvidemos que estas personas a las que convocamos, estos invitados, son los que deciden todo. Nosotros podemos decidir cómo armar el espacio, cómo invitar, a quién invitar, pero ellas deciden todo. Estos invitados tan particulares que tenemos son los que crean, sostienen y pueden resolver o transformar o decidir no resolver su conflicto. Y esto no hay que perderlo de vista. Para poder trabajar con personas necesitamos conectarnos, necesitamos ejercer una conexión. Y una conexión no casual. Necesitamos generar una conexión en la que podamos desarrollar un espacio o un ambiente de confianza. No es una tarea sencilla. No es para nada sencilla. Y sí me gustaría, por un momento, que pensemos en nuestra experiencia, en nuestras mesas, qué nos ha ayudado a generar esa conexión, esa confianza con la gente. Me gustaría que podamos pensar en co-construir qué necesitamos o qué podemos hacer nosotros como mediadores para generar ese clima de confianza y de conexión con el otro. No sé si quieren contribuir. Si les parece, tomamos un momento cada uno para pensar
cómo fue que desplegó su arte y su estrategia para lograr esa conexión. Nos tomamos un momento cada uno para pensarlo, y cuando todos tengamos en un momentito ese recuerdo presente, lo escribamos en el chat y luego lo volquemos todos juntos, ¿sí? Dale, Guille. Tomamos un minuto para inspirarnos en qué fue lo mejor que hicimos, o que nos salió, o que desarrollamos para lograr esa conexión. ¿Qué herramienta utilizamos? A lo mejor la compartimos, la podemos utilizar, y acá sacamos un poco. Sí, eso es lo bueno de este espacio, que cada uno puede aportar qué le dio resultado, ¿no? Cómo generamos conexión con otro, qué nos hace conectarnos con un otro, ¿no? Por eso, el tema es, viste, esto de la conexión sin pecar de favorecer a un lado o al otro. Exacto. En este tema de la generación de confianza, ¿no? En un plano de equivalencia entre las dos partes, porque cualquier minuto de más, cualquier minuto de menos que uno se queda con una u otra parte, en una discusión muy aguerrida, podría ser contraproducente. Igualmente hago esta reflexión y un poco trayendo a colación algo que Silvina Francesón también nos explicó cuando habló de la comunicación no violenta, y tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Es muy importante que como anfitriones, para poder conectar con el otro, primero conectemos con nosotros mismos. Esto de conectar con uno mismo es todo un trabajo, ¿no? Conocernos, qué nos pasa, ¿no? Qué cosas se nos disparan en una mesa, con alguno de los invitados, con nosotros mismos, con los temas que se trabajan. Por eso cuando yo hacía mención a las patas de la mesa, hablé de las personas, pero también no podemos dejar de lado cuál es el problema que las partes traen a la mediación, porque ese problema es el que va a trabajar, sobre el cual vamos a construir nuestra agenda de trabajo, donde vamos a trabajar, y a veces los problemas que las personas traen a mediación son problemas que nos afectan, por eso que nos gatillan emociones, que nos disparan cuestiones. Es decir, el mediador, al igual que los invitados, somos personas, y como personas no estamos exentos de juicios, valoraciones, prejuicios, sentimientos, afectos. Por eso es tan importante empezar por conectar con nosotros mismos. Parece, Magalí, que volcamos, quien quiera decir algún comentario sobre esto, ¿cómo logró su mejor conexión? A ver, vamos a leer, ¿te parece, Guille? Sí, si quieren ir volcándolo en el chat. En particular uso una pregunta, dice Gustavo. ¿Alguien me impide que los tutee? Eso creo que destraba y distiende. Bueno, la verdad que me encantó, Gustavo. Más que pedir permiso, si alguien no te da permiso. Está bueno empezar por al revés, ¿no? Sí, perdón, buenas tardes. Sí, vos sabés que lo empecé a usar mucho porque me parecía un poco extraño, sobre todo cuando tenés gente de mi edad, yo ya soy grande, pero en la mesa, y lo noté, y tratarlo de usted como que me costaba mucho, y a mí me salía muy forzado. O sea, yo particularmente, que soy muy crítico de mis intervenciones en la mediación, cuando termina, me notaba que me salía muy forzado. Entonces empecé con eso y me da resultados. Me parece que la gente se expresa más cuando tiene esa oportunidad de manifestarse sin el usted, que es tanto de nuestra generación y no de las que vienen ahora. Está buenísimo, Gustavo, lo que decís, porque esto de que los invitados son diferentes, entonces poder hacerlos sentir cómodos forma parte de cómo los vamos a llamar. Entonces, esto de sentirnos cómodos tuteando, o si alguien no se siente cómodo, respetarlo, es decir, hace al clima, a la comodidad y a generar conexión cómo te gustaría ser llamado, ¿no? Y tratado. Acá Mariel Cortés nos habla un poco del lenguaje gestual, ¿no? Ella nos dice, trabaja como periodista en una radio. ¿Está por ahí, Mariel?
¡Hoy, Mariel, qué alegría que estés acá en esta charla! ¿Nos escucho o no? ¿Nos escuchás? No debe poder. Bueno, acá nos dice que Sí, sí, las escucho. acá. Hola, Acá. Mariel. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, decinos vos, comentanos. Contanos, Mariel. Como comunicadora, buenas tardes a todos, también se genera esto con entrevistados en el piso de la radio, porque hay entrevistados que uno no conoce, entrevistados que hablas también en forma virtual. Yo estoy trabajando, hago radio en forma virtual, así que mis grabaciones son por Zoom, y tiene que ver muchas veces con el tono de la voz, con el que uno recibe, las palabras justas, porque bueno, uno casualmente está en el medio de todo esto. Uno es, en mi caso es un canal, y ustedes también son un canal entre todos para que haya una buena resolución en base a un conflicto. Así que bueno, eso solo tiene que ver la cuestión gestual y sobre todo las palabras que se utilizan. Magalí para mí en esto es una maestra, lo digo porque la conozco hace muchos años y desde el momento en que estabas estudiando, creo, el tema de la mediación es excelente. Yo siempre la tengo como un referente en mediación y para mí es la mejor. No, gracias, Mariel, y verte y escuchar tu voz me da una alegría enorme. Gracias a vos. Pero mira, es muy interesante lo que plantea Mariel, porque justamente la mediación es un proceso de comunicación y el instrumento somos nosotros mismos. Entonces, ese instrumento resuena de formas muy distintas, cómo resuena nuestra voz, cuáles son las palabras que utilizamos, nuestro lenguaje corporal. ¿Facilita o no facilita la conexión? ¿No? ¿Cuántas veces vemos a nuestros invitados con posturas donde nos damos cuenta y los miramos que no están cómodos? Los brazos cruzados, sentados en el borde de la silla como queriendo salir corriendo del lugar. Y todos estos son mensajes, porque como sabemos es imposible no comunicar a los que tenemos que atender como buenos anfitriones para hacer sentir cómodos a nuestros invitados. Así que, bueno, agradezco un montón las intervenciones, no sé si alguien más quiere aportar. Marta está muy Acá bien. Marcos, a ver, Marcos, si nos está escuchando también, nos gustaría que vos nos cuentes esto que nos dice del tema de la autolimitación, saber cuáles son nuestras limitaciones, qué temas somos capaces, muchas veces, a veces comentarios de mediadores que nos dicen, bueno, yo estoy recién separado, y al principio cuando me han tocado algunas mediaciones en materia de familia, me ha costado, creo que hasta Silvina en algún momento lo ha comentado, que se ha sensibilizado, entonces es todo un tema. O si tuviste la pérdida de un familiar querido, en estas mediaciones cuando hay divisiones de condominio, de cosas, entonces también nos sensibiliza y ver si podemos estar o no. Ahí tenemos a Marcos y Silvina. Lo que dice Marcos Quería contar para reírnos nomás una experiencia que tuve hace muchos años cuando recién empezaba y trabajaba en casi todas las mediaciones que hacían en el ámbito empresarial, y yo era muy jovencita, inexperta y cara dura. Entonces tuve una mediación, siempre era por mucho dinero, por muchos ceros y en dólares, entonces la gente que llegaba a la mediación era muy, muy políticamente correcta, muy estructurada, muy formal. Y yo en esto de hacerme la simpática, que me pasó de meter la pata y después tuve que ver cómo lo enmendaba. Entonces, bueno, era una mediación empresarial por un incumplimiento de contrato de transporte internacional. Entonces, era una mediación conectada a un arbitraje. Y entonces había venido el dueño de una de las compañías, que era un señor de 70 para arriba, muy, muy formal, y habían venido los gerentes de la otra empresa, digamos, de la contraparte, ¿no? Yo era la más jovencita de todo ese grupo, y entonces no tuve el cuidado de preguntar, como dice Gustavo. Ahora ya no lo pregunto, lo intuyo y voy tanteando, pero en ese momento no pregunté cómo le gustaría esto del tuteo o digamos, de la formalidad. Entonces mal asumí de que, bueno, que todos se sentían cómodos si yo los llamaba por el nombre de pila y los trataba de usted, porque yo era más joven que el resto, ¿no?
y el señor mayor se puso como muy incómodo, y me corrigió, y me dijo que él quería ser llamado ingeniero. Entonces, él necesitaba que se lo reconozcan por la profesión, porque además era un tipo muy reconocido en el rubro. Entonces era el ingeniero fulano, y para equilibrar el lenguaje tuve que inventarle a los otros el licenciado, bueno, le puse todos los cargos ahí. Yo me sentía re incómoda, porque a cada rato tenía que, había notado, ¿no? Como esta gente, pero digo, en seco me paró el señor para recordarme que para él era muy importante este reconocimiento formal. Y después otra vez me pasó que también era un conflicto escolar, pero donde había autoridades en el Ministerio de Educación. Entonces una persona que tenía un currículum muy importante necesitaba, digamos, legitimarse frente a los otros por todos sus títulos, lo cual a mí me parecía, en mi mapa mental me parecía una tontera, ¿no? Pero ese era mi mapa mental. Pues resulta que esta persona necesitaba esa legitimación, entonces tuve que 2 o 3 veces corregir mi modo de dirigirme a ella frente a los otros, porque me llegó a decir, ¿usted por qué cree que hice tanto esfuerzo, que tengo un doctorado en tal, una maestría en tal? Yo me puse toda colorada, porque claro, en mi mapa mental, la sencillez en la presentación daba cuenta de una forma de expresarme, en el mapa mental de ella era diferente, ¿no? Para decir que uno aprende de meter la pata. Totalmente, Silvina, gracias por tus intervenciones, y la verdad que podríamos estar horas hablando, porque calculo que a todos nos ha pasado que hemos buscado diferentes formas de conectar. Algunas nos salieron bien y otras no tanto, ¿no? Acá dice Guille que a veces el lenguaje políticamente correcto impide la espontaneidad, la expresión genuina, la conexión. Es cierto, y a veces necesitamos nosotros también como mediadores ir en esta conversación, conociendo a las partes, viendo cómo se sienten más o menos cómodas, y bueno, esto lleva su tiempo, no es, la generación de confianza es un proceso. Entonces llegamos de alguna manera a este primer encuentro. Llegan nuestros invitados a la mesa de mediación, cada uno con su particularidad, cada uno con sus conflictos y sus temas. Y como mediadores sabemos que cuando llegan las personas tenemos que trabajar en el manejo del espacio, en la creación del clima. Y yo les traigo hoy como una propuesta, si bien Romina y Marcos hablaron, y me pareció sumamente interesante todo lo que Marcos refirió sobre el consentimiento informado, Romina sobre las 3C para generar la conexión. Y entonces, bueno, comparto, pongo sobre la mesa algo que me resultó interesante a la hora de generar este clima, de poder hacer nuestro encuadre de trabajo, porque si hay algo que es importante, es que cuando invitamos a alguien sepa que lo invitamos. No hay nada más feo que ir a un lugar, recibir una invitación y cuando llegamos a encontrarnos que era otra cosa. Entonces, siguiendo esta metáfora, es muy importante que nuestros invitados sepan a qué vienen. Entonces me pareció interesante que pudiéramos, perdónenme, pero no estoy pudiendo, bueno, a ver, vamos a pensar un poquito en esto. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando, como necesitamos saber a qué vienen, y necesitamos a su vez que estas personas accedan a la propuesta, preparamos el espacio, y después vamos a hablar. Ahora quisiera centrarme en cómo vamos creando este clima de confianza. Tachi Tapia y Francisco Díez nos traen en una obra que creo que todos hemos consultado alguna vez y nos ha sido de mucha utilidad, Herramientas para trabajar en mediación. Hablan que para crear el clima de confianza debemos generar en las personas una secuencia, ¿no? Entonces, la confianza empieza primero por mí. Esto que yo les decía, necesito esto del autoconocimiento, de saber para qué estoy sentado en la mesa. Yo como anfitrión ocupo un lugar.
pero previamente tengo que estar convencido de ese lugar que ocupo. Entonces, la legitimación, el trabajo como mediador empieza por habilitarnos a nosotros mismos. ¿Y cuándo me siento, o cuándo se sienten ustedes como mediadores habilitados? Por lo menos a mí me pasa que lo que más me habilita no es ni mi técnica ni mi destreza si la tengo, sino creer profundamente en lo que hago. Si yo no creo que puedo ayudar, que este espacio que les ofrezco, que esta mesa no sirve, no tengo nada que hacer. O sea, por lo menos a mí me da esa habilitación como mediador saber que las personas que tienen un conflicto tienen la capacidad de resolverlo. Yo creo en lo que hago. Y trato de ser auténtica. A veces me saldrá mejor y otras peor. Pero creo que uno no puede ofrecer lo que no compraría. O sea, yo no puedo ofrecer un producto si no lo compré primero. Entonces, este clima de confianza empieza primero por mí, creer en lo que hago y que tengo algo válido, valedero y valioso para ofrecer. Pero también tengo que lograr que esta gente no solo confíe en mí, y yo creo que sí la gente confía cuando ve que uno es auténtico, cuando uno es congruente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa y lo que siente. Pero no me alcanza, yo también necesito que confíen en esto que les estoy ofreciendo, en este proceso de mediación. Entonces muchas veces mostramos resultados, decimos qué cosas funcionan en la mediación, para qué sirve, y también ser claros y conscientes que la mediación no es un dispositivo válido para todos los conflictos ni para todas las situaciones. Tener en claro las limitaciones del dispositivo también hacen a generar confianza. Yo no puedo ofrecer algo o sostener un espacio cuando no están dadas las condiciones para que ese espacio sea valioso para estos invitados. También tendré que trabajar la confianza en cada una de las personas que vienen, en cada uno de los invitados, porque saben que estos invitados tienen una particularidad. Están transitando una situación difícil, están transitando un conflicto, y el conflicto habla de nuestra incapacidad, a veces de nuestra impotencia como personas de resolver algo que nos preocupa. Vienen debilitados. Entonces es importante que yo como mediador les restaure la confianza y les diga que ellos tienen el poder de resolver sus conflictos, de que pueden conversarlo, de que pueden buscar otras alternativas. Si las personas no encuentran esa legitimación, ese empowerment, como llaman desde la escuela transformativa, ese poder de poder resolver sus propios conflictos, es difícil. Porque cuando uno se siente incapacitado, normalmente se encierra. Y cuando yo me encierro, mi reacción más natural es que me defienda del otro. Y yo acá lo que necesito es que la gente se sienta lo suficientemente fortalecida como para dejar de lado ese escudo defensivo y sentarse a dialogar con otros. Finalmente, si logro que las personas se empoderen, aflojan esas defensas, probablemente encuentren en el otro invitado a un legítimo otro, a alguien con el que pueden conversar. No es más un enemigo, no es más un adversario, es un semejante con el cual tengo un conflicto y quiero sentarme a resolverlo. Pero bueno, mi eje de trabajo va a ser lograr esto, lograr legitimarme como mediador, que la gente confíe en mí, que confíe en el procedimiento. Y bueno, seguimos un poco en esta mesa y pensamos en la preparación del espacio. A mí me gusta mucho recibir en casa, no sé si les pasará a ustedes, y cuando recibo en casa trato de que el ambiente sea lo más cálido o agradable posible, y me gusta poner flores, o si es de noche poner unas velas. Bueno, cada uno encontrará la forma. Cuando llegamos a mediación, el espacio tiene que tener algunas características que hablen de mí. Yo creo que en mi caso en particular, yo trato de buscar que mi espacio refleje parte de mi personalidad o de mi persona. Y me ha pasado que lo he logrado que la gente llegue y tal vez, porque creo en lo que hago, porque me gusta, se puedan sentir cómodas y apropiarse también ellas del espacio. Entonces, el espacio se convierte así en una herramienta. Pero el espacio no es solamente esta cuestión
decorativa, si pongo flores, si pongo velas, si pongo un lindo saumerio o pongo un aromatizador y la gente entra y hay un rico perfume, o ahora les doy seguridad abriendo todas las ventanas y poniéndole alcohol en las manos. No, creo que para que las personas se sientan cómodas, encuentren una silla adecuada, las tengo que hacer sentir bien. ¿Y cómo hago sentir bien a la gente? Haciéndolas sentir protagonistas, partícipes de esta mesa. Para mí, estos invitados son importantes y quiero que se sientan importantes. Entonces, tengo que hacerlas sentir cómodas, que si van a hablar conmigo me puedan ver, que no haya alguien que se interponga. Es decir, estas cuestiones tan básicas, tener un buen contacto visual, que pueda asegurar el diálogo entre ellas, que tengan un papel o un lápiz para escribir si ya les he pedido que por favor no se interrumpan, y que también el escenario les sugiera imparcialidad de mi parte. No es lo mismo que yo me siente pegadita a una de las partes a que tengo un lugar equidistante. Esto refuerza de alguna manera, este espacio es un instrumento que refuerza ciertas cuestiones también psicológicas. Como no todos los invitados son iguales, a mí me gusta pensar en que este consentimiento informado, este encuadre de trabajo se ha hecho a medida. ¿Y qué significa esto de hacerlo a medida? Y significa que ellos son los protagonistas, y si pensamos un poco en esto que hemos aprendido, en lo que es la etapa inicial de una mediación, pareciera que el rol preponderante, el rol importante lo tiene el anfitrión. Pero los más importantes acá, o los muy importantes, son los invitados. Y para hacerlos sentir cómodos, una forma de darles ese espacio es hacerles preguntas, algo que los mediadores hacemos bastante seguido. Preguntas que nos ayuden a determinar esto que tienen de únicos, de especiales, que no son todos mis invitados iguales. Entonces les propongo comenzar haciendo preguntas, explorar. Acá tenemos a Silvina, que levanta la mano. Sí, Silvina, dale. No, permiso, Maga, mientras vos estabas hablando, yo estaba como moviéndome, me iba al pasado, sí. Y pensaba, bueno, me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Esto del espacio habilitador, pensaba no solo en el espacio físico, porque ahora en la virtualidad se nos fue el espacio físico, y si no tenemos la pregunta estamos como complicados, ¿no? Sino el espacio simbólico y el espacio afectivo, y por fuera de la prejudicial. Yo me estaba acordando de algunas experiencias que tuve donde no tenía mesa, donde no tenía silla, donde tuve que trabajar al aire libre o en una escuela con pocas condiciones, o en mediaciones comunitarias abajo de un árbol, en donde la diferencia lo hacía la disposición física de las personas, el hecho de preguntar si nos sentíamos cómodos, qué más necesitábamos traer. Entonces ahí la gente como colaboraba, bueno, el mate, qué sé yo, en algún momento el tereré, el vaso de agua, un pizarrón, una pizarra, o sea, inventar entre todos el espacio, digamos, cuando el espacio físico es precario o es más limitado, y entonces, pero sí la disposición corporal, la palabra y la pregunta me parecen fundamental, que es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer efectivo en la virtualidad cuando tenemos tanto recorte y nos queda la voz, a veces la cara, bueno, y se nos corre un poco la afectividad, porque uno puede generar un espacio empático y afectivo, si se quiere, aún en condiciones donde no tengamos las condiciones físicas ideales, ¿no? Por supuesto que sea un espacio donde las personas se puedan ver y escuchar, donde no haya personas que estén circulando, pero digo, cuando trabajamos en contextos donde hay que improvisar, por ejemplo, por fuera de la prejudicial, más informales todavía, la diferencia la hace lo simbólico y el lenguaje y la afectividad que le ponga el mediador para preguntarle a la gente, ¿no? ¿Están cómodos? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más podríamos traer para empezar? ¿Quieren acercarse, alejarse? Y invitarlos a acomodar incluso físicamente el espacio. O sea, mover muebles, hacer la ronda, eso. Me encanta, Silvina, todo lo que decís, porque eso, es como hacemos a las partes que se sientan cómodas. No necesitamos
de grandes espacios físicos, es cómo nos adaptamos a lo que tenemos, y cómo eso que tenemos lo podemos adaptar para que nos sirva, para generar, en definitiva esta es una invitación a conversar, es decir, cómo generamos las condiciones para que esta conversación sea posible. Entonces creo que la creatividad del anfitrión no tiene límites en esto y nos apoyamos mucho en nuestros invitados. Acá les dejo es simplemente el PowerPoint, después si quieren lo podemos compartir, pero pensando en la mediación no solo como una mediación prejudicial y obligatoria, sino en una mediación que a veces llega desde el lugar de lo privado, algunas preguntas posibles para ir viendo cómo son estos invitados, qué le ha sucedido, cómo han vivido el conflicto, si han tenido conversaciones previas, si saben de qué se trata este proceso, saben a qué vinieron, de qué se trata, qué les han contado los abogados, tienen idea de cuál es mi rol como mediador. Es decir, todo el tiempo a través de la pregunta les estamos haciendo protagonistas. No es lo mismo dar un discurso con todo lo que significa y con el valor que tiene, a que esto lo hagamos a medida de las personas. Porque como los invitados no son iguales, no es lo mismo hacer un discurso para una mediación de daños y perjuicios donde vienen abogados de compañía, o una mediación con gente del banco, no desprecio ninguna de estas cosas, pero bueno, tal vez necesitemos adaptar esta metodología y nuestro encuadre de trabajo a quiénes son nuestros invitados. Creo que en parte ser un buen anfitrión es trabajar para estos invitados y a la medida de sus necesidades. Es bueno saber qué conocen del procedimiento para que si algo no conocen poder complementarlo, hablar de nuestro rol, cuál es lo que ellos imaginan que hace un mediador. Yo siempre recuerdo a Gerardo cuando dábamos clases, Gerardo Salemi, que decía, bueno, no es cuestión de que vengan a un curso de Ikebana, esto es otra cosa. Bueno, pero muchas veces la gente no sabe a qué viene una mediación y creen que el mediador va a resolverles el conflicto, le va a decir lo que tienen que hacer. Por eso es bueno saber qué traen estas personas, qué piensan de mi rol. También es bueno saber qué esperan de la mediación, en qué les podemos ayudar, para qué les puede servir. Bueno, perdón, prendí la luz, pero no me resulta. Otro tema importante, ¿han conversado estas partes sobre este tema? Muchas veces llegan las personas y han tenido conversaciones, y es importante saber qué conversaron, hacia dónde fueron, en qué puntos se estancaron. Todo esto nos da un material muy valioso para después trabajar. Bien, todo esto se los dejo porque el tiempo corre. Nos dice Mariela, volontea hacer un menú a la medida de los comensales. Mariela, mejor dicho, imposible. Exacto, este es el menú que nosotros le vamos a ofrecer a la medida de los comensales. Me parece fantástica esta definición. Fíjense que podemos hablar cómo les gustaría utilizar este encuentro, qué temas les gustaría incluir, de qué manera les gustaría abordar el conflicto, en qué condiciones les gustaría trabajar. Esto de alguna manera no significa no hacer el encuadre, sino hacerlo, como decía, un menú a la medida de los invitados. ¿Y para qué nos sirve esta exploración preliminar? ¿Qué efectos tiene? Construir el menú, el discurso inicial a medida, delimitar el campo de intervención, sobre qué vamos a trabajar y sobre qué no. Conocer las soluciones intentadas, qué pasó antes de venir. Nosotros sabemos que el conflicto es como una película. Nosotros hacemos un recorte en el espacio de mediación. El conflicto empezó antes, hay un durante la mediación y hay un después. Entonces es importante saber qué intentaron y no funcionó, para ofrecer qué, menos de lo mismo. No le vamos a ofrecer lo mismo que no le funcionó. Nos sirve para detectar palabras clave, para construir nuestras primeras hipótesis de trabajo, para ver si están disponibles o no a esta invitación que le hemos hecho a nuestra mesa de diálogo. También saber si podemos comenzar con reuniones privadas o tenemos que ir a reuniones, si podemos empezar con reuniones conjuntas, tenemos que ir a reuniones privadas, depende del grado del conflicto, la interrelación entre las partes. Y fundamentalmente lograr que los invitados se sientan protagonistas. Bueno,
Todo esto reducido, la exploración preliminar, y todo nos lleva a poder determinar nuestro encuadre de trabajo. Y no solo poder determinarlo, sino haber consensuado con ellos, haber explicado y haber logrado esto que para nosotros es muy importante, que viene del campo de la medicina y que Marcos lo explicó muy bien, que es el consentimiento informado. No solo nos aseguramos que vengan los invitados, sino que sepan a qué vinieron y que nos digan que sí, que saben a qué vinieron y que quieren quedarse. Ahora bien, tengo a los invitados sentados a la mesa, he generado el clima, he preparado el espacio, pero ¿a qué los invité? ¿Cuál es el objetivo que tiene de alguna manera esta invitación? Y los invité a que dialoguen, a que conversen, a que se produzca en ese espacio algo parecido a la magia. A que estas personas que han intentado otras conversaciones, que han sido tal vez confrontativas y competitivas, puedan en esta mesa generar nuevas conversaciones y que esas nuevas conversaciones nos lleven a nuevos resultados. Y para eso, como anfitrión, además de todo lo que ya he hecho, hay cosas que necesito hacer para lograr ese protagonismo, esa toma de decisiones y esas conversaciones. Y acá es muy importante que yo demuestre un genuino interés por saber de nuestros invitados. Para poder tener un genuino interés, cuando yo pregunto no puedo estar pensando en cuál va a ser la respuesta, o en, digamos, yo tengo que partir del lugar que algunos llaman una docta ignorancia. Yo no conozco acerca del conflicto. Si hay algo que los invitados traen a la mesa y yo no sé cómo es eso, es el conflicto, es de ella. Yo necesito que me lo cuenten, que me lo expliquen. Y yo necesito suspender mi juicio crítico, si no, no los puedo escuchar. La escucha empática, la escucha atenta, es una escucha donde yo me entrego, donde no hago suposiciones, donde suspendo el juicio crítico. Yo escucho, albergo el dolor y el sufrimiento ajeno. Para poder escuchar desde ese lugar del no saber, del desconocimiento, no es fácil, porque somos personas, tenemos nuestros sistemas de creencia, nuestros sistemas de valores, nuestros afectos. Bueno, yo no les puedo decir que no los tengan, sería imposible. ¿Cómo hacemos para despojarnos de nuestro sistema de creencia, de nuestros valores, de nuestras preferencias? No, simplemente detectar que juegan y ponerlas en suspenso, porque lo que me importa es escuchar cómo el otro vive, siente y ve el conflicto, no cómo lo vivo, siento yo. El conflicto es de ellos, la solución es de ellos, yo escucho. Pero para que ellos puedan conversar, para que puedan tomar decisiones, yo tengo que ser un anfitrión fuerte, porque tengo que sostener el conflicto, tengo que dejar que se despliegue en esa mesa, que hablen de lo que les sucede, de lo que les pasa. Entonces, no podemos tener una prisa o un apuro por tratar de resolver ni aportar soluciones. Cuando yo hablo de disponer la escucha y establecer empatía, en modo alguno estoy diciendo que sintamos lo que siente el otro. Yo voy a sentir lo que yo siento, el otro sentirá lo que siente, pero poder comprender y vibrar de alguna manera con lo que al otro le está pasando. Una gran maestra en la mediación, Marina Suárez, habla de la actitud humana mediadora, habla de la compasión, el poder sentir con el otro. No significa que yo sienta lo mismo, pero lo acompaño en ese sentir. Solo cuando yo puedo ver desde qué lugar esa persona siente o mira el conflicto, lo puedo ayudar o le puedo brindar otra ventana, otro marco, otro par de anteojos para ver la realidad un poco más amplia. Por eso es una difícil tarea. Y además también tenemos que ofrecerles igualdad en el relato, es decir, sostener y escuchar los relatos por igual. No hay relatos más o menos valiosos, todos son importantes. Cada relato, cada historia que las personas traen, es su particular forma de ver y sentir el mundo.
Y si yo no comprendo esa particular forma de ver y sentir el mundo, no les puedo ayudar a generar diferentes salidas u opciones. Finalmente, pensar qué necesitamos de nuestros invitados. Y sí, les vamos a pedir a los invitados no que traigan un postre, ni un vino, ni un champán. Que traigan en primer lugar una actitud de responsabilidad, que asuman que tienen un conflicto, que se sientan involucrados. No puedo ayudar al que no reconoce que necesita ayuda. Entonces es necesario que estos invitados me hayan hecho una demanda, que de alguna manera me hayan hecho sentir que yo los puedo ayudar. En eso radica el poder del mediador, que las personas creen que el mediador sabe acerca de la resolución del problema. Después nosotros ese poder se lo vamos a devolver cuando reformulamos el conflicto en términos de intereses y los ponemos a pensar cómo juntos van a resolver ese problema que trajeron. Pero también necesito que estas personas que se sientan, estos invitados, tengan disponibilidad para negociar con el otro. Y como diría Florencia Brandón y Patricia Arechaga, que tengan plasticidad psíquica. ¿Y qué es esto? Es esta capacidad de poner en duda nuestras certezas y que nos conmuevan, porque si no salimos de las certezas difícilmente podamos tener una comprensión del discurso del otro. Bueno, ¿qué más decirles? Para finalizar, ¿no? Ya he hablado mucho, demasiado, no los quiero aburrir más. Pero bueno, finalmente decir que como anfitriones o anfitriones, nuestro compromiso es colaborar en la construcción de condiciones que permitan una conversación. Y acá me gustaría citar a Maturana: si podemos cambiar las conversaciones, cambia el mundo. Y bueno, a eso estamos invitados, a eso invitamos a nuestra mesa, a que haya otro tipo de conversaciones. Conversaciones productivas, conversaciones colaborativas, conversaciones que hagan posible un mundo mejor para esta gente que nos puso sobre la mesa su conflicto. Bueno, los escucho a ustedes, ya hablé mucho. Muchísimas gracias, Magalí, hermoso. Vamos a abrir los micrófonos. A ver, Ahí. para que todos puedan hablar. ¿Me ayudás, Marce? Sí, ahí estamos. A ver. Alguien que nos quiera ir contando un poco su mejor experiencia o su mejor papelón en ser anfitrión de la mediación. Marce. También suman los papelones, sí, vamos, sí, por supuesto. Vamos, Marcos, a ver la experiencia. No voy a hacer mi stand-up de siempre contando anécdotas, simplemente felicitar a Magalí, que es clara como siempre en su exposición. Lo que sí quería poner resalto, creo que un poquito se ha dicho en la charla, lo difícil que es ser anfitrión y hacer sentir cómodo a los demás cuando uno no está cómodo. Entonces, por eso decía siempre de primero ver quién soy, cómo soy, si puedo mediar determinada cuestión. Pasa mucho en las mediaciones de familia donde cualquier situación de familia nos atraviesa a todos, porque todos tenemos nuestros problemas familiares, entonces a veces uno no se siente cómodo mediando determinada situación y tiene que saber reconocerlo y dar un paso al costado cuando no puede. No está mal decir no puedo hacer esto, pero sobre todo con el tema de la virtualidad, que es un elemento nuevo, que no solo tiene uno que sentirse cómodo para hacer sentir cómodo a los demás, sino también tiene que lidiar con las ganas de mediar, pero también con el corsé que es las extremas formalidades que tiene la mediación prejudicial, y uno tiene que estar ahora conectado, viendo las caritas en cuadritos como yo los veo ahora, donde se pierde mucho de la gestualidad, ocupándome de cumplir la normativa en mediación prejudicial, estando pendiente de si el soporte técnico funciona. Entonces creo que nos hace falta mucha práctica para estar cómodos nosotros, un poco por todo lo que decía antes y la dificultad técnica, para después pensar en hacer sentir cómodos a los demás. Creo que es una tarea que todavía nos falta y se nota, sobre todo cuando nos tocan mediaciones complejas en el entorno virtual, cuando a veces son daños y perjuicios, por ahí que hablan los abogados, uno la pilotea más, pero cuando me ha pasado personalmente, cuando tenemos mediaciones complejas, suele complicarse por la dificultad extra que causa el entorno. Totalmente de acuerdo, Marco. La verdad que cuesta un montón. Bueno. A mí como anfitriona me ha gustado, y lo hago a veces,
es hacer que, bueno, la mediación obviamente es voluntaria, ¿no? Tal como aceptar una invitación a cenar a una casa. Ahora, si uno lo acepta de determinada manera. No tomamos la comida con la mano, ni saltamos en los sillones. Entonces yo les digo que se permitan durante ese evento, durante esta mediación, visibilizarse como un equipo que está atendiendo, alojando un conflicto y atendiéndolo de la mejor manera posible. Entonces, o que se visibilicen como socios durante el transcurso de la mediación, que se permitan esa participación colaborativa. Luego, bueno, anteriormente ha pasado lo que ha pasado y luego veremos, pero durante la mediación que se cultiven esa capacidad de cooperar o de verse como un equipo. Yo he perdido la posibilidad de poner caramelos. Yo ponía caramelos y me sentía que cuando los veo que empiezan a comer caramelos, se empiezan a relajar. Viste que mientras no están desde lo gestual derechos, cada uno con su abogado, entra, siéntese, buen día, ay, quieren agua para servirse, hay los caramelos, no gracias, no gracias. Entonces vos sabés que todavía están como en pie de guerra. Cuando se empieza a charlar, los empezás, como dice Magali, a alojar en esa mesa, le contaba un poco las reglas, y ellos se empiezan a distender porque ven el espacio distinto, empiezan a comer. Una vez me pasó que empezaron a comer, empezamos a charlar, empezamos a lograr unos principios de acuerdo y se me terminaron los caramelos. Yo digo, ¿ahora qué hago? Digo que se me terminaron los caramelos. Entonces salgo un minuto y le digo, ¿me disculpan un minuto? Tenía alguien ahí, mi mamá específicamente, le digo, ¿me vas a comprar caramelos a la esquina? Le digo, dice, ¿ahora querés caramelo? Le digo, sí, y de estos comprarme. Así que volvieron los caramelos, terminó la mediación y la verdad pudimos terminarlo, lo cerramos, pero sí, hay algunas pautas o tips que a veces a uno le sirve a cada uno. Así que en mi caso eran esto, que se sientan cómodos, que puedan distender, hasta los abogados, ¿viste? Que a veces, ahora creo que hay un poco más de creencia en la mediación. Yo pienso que esto del descrédito de la mediación se va diluyendo un poco, porque creo que los mediadores fundamentalmente con este tema de la legitimación estamos demostrando que se puede resolver un conflicto en ese marco, que los abogados quieren pasar por la mediación. ¿Sí? El discurso este de que yo ya hice todo lo posible, yo ya traté, ya negocié y no se puede hacer nada más. Creo que un mediador capacitado, con buenos recursos, utilizando todos estos elementos con los que nos capacitamos siempre en todos los encuentros en los que vamos, podemos tener más herramientas para poder lograr componer. Y me parece que es sumamente útil y la herramienta, no solo la prejudicial, ¿no? Como decía Silvina, es decir, las mediaciones que uno hace en los territorios, la facilitación, las negociaciones, pero negociación no como abogado, ¿no? Negociación como tercero, me parece que está siendo útil, y esto de armar el clima me parece que es fundamental. Bueno, estamos un poco excedidos ya en el tiempo. Si alguien más quiere tomar la palabra para ir finalizando el encuentro, porque debemos entregar el Zoom en un horario determinado. ¿Sí? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, entonces, Magalí, con un enorme agradecimiento, y la verdad que ha sido un encuentro para disfrutar enormemente. Sos una excelente anfitriona y nos has enseñado un montón de cosas en este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias. Amo a todos estos invitados que han venido a la mesa y espero verlos en otras mesas y más seguido. Y específicamente para vos, Magalí, que te gusta la cocina, bueno, nos podés preparar en tu mesa de mediación algún postrecito, algún budín, alguna cosita de esa naturaleza. Sí, por supuesto. La verdad es que extraño la presencialidad también por eso, para poder agasajar de otra manera. Como decía vos, Marce, faltan los caramelos y faltan muchas cosas, pero bueno, el desafío es a lograr este lugar más allá del espacio y ser creativos, ¿no? Y esto que decía Marcos, ¿no?
trabajar con nosotros mismos para sentirnos más seguros en la virtualidad, que no es fácil. No es fácil, no. Bueno, entonces con un aplauso, con unas manos así, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau a todos, nos vemos.